¿Cuántas personas han enfermado después de completar su esquema de vacunación contra la COVID-19? ¿Los niños podrán vacunarse sin la autorización de sus padres? Desabasto en oxígeno y resultados de la inmunidad. Quédate para enterarte de estas noticias y más en tu resumen de noticias de la última semana de COVID-19. Bienvenida y bienvenido a tu resumen de noticias más importantes a lo largo de esta semana, que comprende del 21 de mayo al 27 de mayo. Y sin nada por agregar, comencemos. Ya ha pasado bastante tiempo desde que comenzó la vacunación masiva en algunos países, como por ejemplo Estados Unidos, que hasta el mes de abril había vacunado a 101 millones de personas en su territorio nacional. Ahora, de esas personas que completaron su esquema de vacunación, se han informado solamente 10.000 personas, lo que representa el 0.01%. Esto fue publicado por investigadores del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, la CDC, en Morbidity and Mortality Weekly Report. Poco más de un cuarto de los casos detectados confirmados fue asintomático y el 2% falleció, lo que representa 160 personas. Aun cuando la cifra real de contagios post-inmunización seguramente sea más alta, 10.000 es un número muy pequeño comparado con los cientos de millones de personas que hemos vacunado. Es mucho mejor que cualquier vacuna contra la influenza que hayamos tenido en nuestras vidas, afirmó Ali H. Mogdad, postdoctor, profesor de Ciencias de Métricas de Salud en el Institute for Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington en Seattle, Estados Unidos. Ahora, poco más tengo que agregar después de esa nota. O sea, ¿aún te quedan dudas sobre vacunarte? Después de ver cuántas personas vacunaron en Estados Unidos y sobre todo cuán pequeño es el porcentaje de personas que posterior a completar su esquema de vacunación se han enfermado, y ya ni hablar de esas personas que se han enfermado, el pequeño porcentaje de las cuales se ha agravado el COVID o llegar a la muerte. Por un lado, algunas personas podrían decir, ¿de qué me sirve vacunarme si aún así me voy a enfermar? Bueno, la vacuna lo que hace es preparar a tu sistema inmune para cuando llegue el virus a tu organismo. De cierta forma lo entrena para cuando esté ahora sí la infección como tal. No es una barrera hermética en la cual nunca va a entrar el virus a ti, o si entra se destruye al instante. No. La vacuna lo que hace es preparar a tu sistema inmune. Entonces, si está dentro de tus posibilidades vacunarte, por favor hazlo. Y si ya te vacunaste, creo que estos números lo que hace es dar cierta seguridad a las personas que ya se hayan vacunado para saber que tomaron obviamente la decisión correcta. Esperemos que ese porcentaje se mantenga en otras poblaciones, o sea, otros países donde posiblemente no tienen tanta cantidad de personas vacunadas, pero que el número sea reflejado. O sea, que se mantenga ese 0.01%. Pero aún así recordamos que ese 1% no significa que esas personas que se enfermen en automático van a pasar a un COVID grave o inclusive a la muerte. Porque a pesar de que se enfermen, la vacuna los ha preparado para que su sistema inmune responda de mejor manera a la COVID. ¿Puede alguien pensar en los niños? La vacuna de Pfizer y BioNTech ya fue aprobada para su uso de emergencia en niños de 12 a 15 años en los Estados Unidos y en Europa. Sin embargo, un grupo de trabajo de la Sociedad Alemana de Medicina de Niños y Adolescentes afirmó que los datos en esa población todavía son limitados para hacer una adecuada valoración del riesgo-beneficio, y quizá sea más sensato priorizar en esta instancia a las personas en contacto con ellos, como lo son los familiares y educadores. Otros países europeos también debaten de los pros y los contras para inmunizar a este segmento. Sin embargo, mucho más entusiasta se muestra Art Kaplan, postdoctor, director de la División de Ética Médica del New York University Langone Medical Center en Nueva York, Estados Unidos, quien afirmó que la inmunización esa franja etaria no solo evitará raras complicaciones y fallecimientos, sino que también contribuirá de manera decisiva a alcanzar la inmunidad de grupo. Kaplan pidió por una exención para que los niños mayores de 12 que lo deseen puedan vacunarse incluso sin el permiso de sus padres. Creo que es lo correcto en términos de proteger a la comunidad y la autonomía de la gente más joven que pueda tomar esa decisión, manifestó Art Kaplan. Ahora, según por el lado que veamos esta noticia, pues tiene dos puntos. Uno, tal vez podría ser alarmante pensar en darles el poder a los niños, en este caso pues ya prácticamente adolescentes, ya que ya pasaron o están pasando por la pubertad, el poder para decidir sobre administrarse, por ejemplo, o no una vacuna. Sin embargo, el otro lado de la moneda es pensar que un niño tiene que saltarse la autorización de sus padres para vacunarse. Lo cambio de palabras. Pensar que un niño está más informado y más consciente sobre su salud que sus propios padres, lo que sí es una muestra de cómo la información médica está al alcance pues prácticamente de todos. Todos podemos tener acceso a ella y de cierta forma tomar decisiones más conscientes, y eso se ve reflejado en cómo las nuevas generaciones, en este caso los niños de 12 a 15 años, pueden incluso tomar decisiones más informadas que sus padres, porque posiblemente no tienen todo el acceso a la información que tienen ellos, o más bien no saben exactamente cómo tener acceso a esa información. O viéndolo desde otro punto, discriminar entre si una información
qué tan verídica es a una información que puede ser falsa o de dudosa procedencia. Sea como sea, sí me interesaría mucho ver estas noticias, como niños tomaron decisión de vacunarse frente a la contrapropuesta de sus padres. Pero, ¿tú qué opinas? El oxígeno es fundamental para vivir, creo que es una verdad absoluta la cual todos conocemos, y también sabemos que el oxígeno pues, se encuentra en el aire en el cual respiramos. Ahora, podría sonar paradójico que estamos ante una crisis de oxígeno. En Latinoamérica, los pacientes con COVID-19 requieren más de 5.600 millones de litros de oxígeno medicinal por día, tanto como el que utilizan en la respiración 43.000 personas sanas en un año. Esta demanda ha producido un desafío sin precedentes según la Organización Panamericana de la Salud, con testimonios en la región en meses recientes de fallecimientos por asfixia, largas filas para conseguir tanques, mercado negro del insumo, acaparamiento y pacientes que no son dados de alta por la dificultad para asegurar la oxigenoterapia domiciliaria. El oxígeno es una catástrofe, lamentó el doctor Roberto Acinelli Tanaka, neumólogo y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en Lima, Perú. En tanto, la modalidad de ventilación no invasiva con casco, que probó reducir la tasa de intubación en comparación con la cánula nasal de alto flujo en pacientes con COVID-19 e hipoxemia moderada grave, según un estudio italiano en JAMA, podría ser una opción interesante para estudiar en Francia, propuso el Dr. Dominique Savary, jefe de urgencias del Centre Hospitalier Université d'Angers en Angers, Francia. Ante los desafíos cuando surge esa necesidad de poner la imaginación a volar, a exigirla y a exprimirla. En este caso, los desafíos como por ejemplo fue la COVID-19 hizo que hubiera pasos agigantados e innovación en materia de salud. Y por ejemplo, hablando de la oxigenoterapia y sobre todo la crisis de oxígeno que se vio durante la pandemia y sobre todo en esa temporada de noviembre a febrero recientes, es cuando más se notó la crisis de oxígeno. O por lo menos eso fue la situación que se presentó en mi país, sobre todo en mi ciudad. Sin embargo, cuando surgen los desafíos, cuando también surgen estas grandes propuestas y sobre todo tal vez más esperanzadoras de cara al futuro, como por ejemplo en este caso la oxigenoterapia no invasiva. Y de esta forma tal vez también podría ser más rentable los insumos, no solo dentro de un hospital en específico, sino de todos los sectores de salud de pues cada país respectivo. Obviamente creo que todos hubiéramos preferido de que no tuviéramos que caer en estas instancias de crisis sanitaria para que surgiera más innovaciones, pero de cualquier forma creo que después de esta pandemia van a quedar diferentes estudios, diferentes proyectos, diferentes innovaciones en materia de salud que de cierta forma ayudarán en los próximos años. Una gran pregunta es, ¿cuánto tiempo va a durar la inmunidad contra el SARS-CoV-2 si me enfermé y sobre todo si me vacuné? Bueno, tal vez ya empiezan a haber resultados en el mundo real de estos estudios. Dos nuevos estudios publicados en Nature como preimpresión en bioRxiv refuerzan la idea de que la inmunidad contra la SARS-CoV-2 puede durar años, especialmente en aquellos pacientes que recibieron al menos una dosis de la vacuna después de haber superado la enfermedad, y siempre y cuando no aparezcan variantes que eludan esta respuesta. Las personas que se infectaron y se vacunaron realmente tienen una óptima respuesta, un conjunto excelente de anticuerpos porque continúan desarrollando sus anticuerpos. Espero que duren mucho tiempo, comentó para el New York Times el Dr. Michel Nusskhuey, inmunólogo del Rockefeller University en Nueva York, Estados Unidos. A esta noticia esperanzadora le quiero hacer un énfasis porque he escuchado de muchas personas que como ya les dio la COVID-19 y se recuperaron, piensan que ya no es necesario ponerse la vacuna porque ellos ya tienen anticuerpos. Y si bien el que hayan presentado la COVID-19 y se hayan recuperado, de cierta forma, puede que su sistema inmune haya generado una respuesta para de cara al futuro de nuevas infecciones. Ahora sabemos que, como bien se presenta en los estudios, que ya sabes están los links abajo en la descripción del video, el aplicarte la inmunización para la COVID-19 posterior a haber sido enfermado de la COVID-19 aumenta tu respuesta inmune a la enfermedad, por lo cual eso puede ser un incentivo aún más para esas personas que se han recuperado de vacunarse, porque refuerzan todavía más su sistema inmune y pues que no vuelvas a pasar por esa fase de enfermedad. Posiblemente tal vez no fue tan grave para ti, pero pues mejor asegúrate que la próxima vez pues no sea más grave de como te pasó. Y ahora hablemos de ictus y la vacuna de AstraZeneca. Los primeros 3 casos de ictus por oclusión arterial de grandes vasos relacionados con la vacuna contra la COVID-19 de la Universidad de Oxford y AstraZeneca han sido descritos en el Reino Unido. Los casos, uno fatal, se presentaron en 2 mujeres y un hombre de entre 30 y 40 años e involucran bloqueos de la arteria carótida y cerebral media, según una carta publicada el 25 de mayo en Journal Neurology
Neurosurgery and Psychiatry. La trombocitopenia trombótica inmunitaria inducida por la vacuna se ha presentado más comúnmente como trombosis del seno venoso cerebral, ictus causado por una trombosis venosa. Estos casos muestran que también puede causar ictus por trombosis arterial, explicó el Dr. David Waring, profesor de neurología clínica del Stroke Research Centre University College London, Queen's Square Institute of Neurology, en Londres, Reino Unido, quien añadió que estos informes no agregan nada al riesgo-beneficio general de la vacuna, ya que solo describen 3 casos. Bueno, y si solamente fueron 3 casos, ¿por qué hablar de ello? En primera, porque tampoco podemos cerrar los ojos y evitar esta información que está presente. ¿Qué ha sucedido? Sí ha sucedido. Pero, por otro lado, para poner el contexto de que volvemos a lo mismo, los riesgos superan los beneficios, ya que siguen siendo muy pocos casos en comparación con los millones de vacunas que se han aplicado. Pero más allá de eso, traemos esa noticia para hacer un análisis que invito a hacer a todos personalmente de cuál otra enfermedad ha sido tan seguida en cuanto a su vacunación, en cuanto a cuántas personas están enfermas, en cuanto a los medicamentos que se utilizan para esa enfermedad, que no sea la COVID-19. Muy posiblemente después de analizarlo llegas a la conclusión de que no hay otra enfermedad que sea tan evaluada, tan criticada y tan seguida con lupa como la COVID-19. Sabemos que hay enfermedades que arrebatan la vida de más personas en el transcurso de un año, como por ejemplo las enfermedades cardiovasculares, los cánceres, las enfermedades crónicas degenerativas, pero no hay otra enfermedad que sea tan seguida por el ojo público como la COVID-19. Ahora, tampoco es para menos. Si bien las muertes no superan a las de otras enfermedades, son muertes que de cierta forma no se esperaban, por así decirlo, como para otras enfermedades que sabemos que hay una tasa de muertes anual. Pero aquí lo importante es ¿qué pasaría si pasáramos esta preocupación social, esta revisión del ojo público de la COVID-19 contra otras enfermedades? Como por ejemplo la diabetes, como por ejemplo la hipertensión, como por ejemplo ciertos tipos de cánceres. ¿Qué pasaría si el ojo público siguiera con ojo de detalle lo que pasa en cuanto a procedimientos, en cuanto a algoritmos de detección, en cuanto a pruebas de tamizaje, en cuanto a medicamentos, en cuanto a vacunas, como por ejemplo algunas enfermedades infecciosas, como por ejemplo la influenza? Yo sinceramente creo que sería un mundo perfecto en el cual todas las personas estarían al pendiente de todas las enfermedades, no solamente que puedan o no tener esas personas, sino de prevenir esas enfermedades. Repetimos, no es para menos, la COVID-19 ha arrebatado muchas vidas, los ha tenido en cuarentena o en restricción social durante más de un año, pero ¿qué pasaría si pasáramos esa preocupación a otras enfermedades? Ahora una pregunta, ¿tú eres una persona que no le gusta el chocolate amargo? Pues felicidades, puede que estés en menor riesgo de morir por COVID-19. Las personas más sensibles al sabor amargo tendrían menor riesgo de contraer la infección por SARS-CoV-2 y desarrollar las formas graves, según un nuevo estudio publicado en JAMA Open Network. La clave son los receptores del amargor en las papilas gustativas por el receptor T2R38. También están en el tracto respiratorio y una vez activados estimulan las células en el área para producir el óxido nítrico, que in vitro mostró actividad contra el virus. Pero el Dr. Perry Wilson, profesor del Departamento de Medicina de Yale School of Medicine en New Haven, Estados Unidos, advirtió en Factor de Impacto que hay muchos factores confusores como por ejemplo la edad, el tabaquismo o haber estado incubando la enfermedad en el momento de la prueba, que podrían influir en los resultados, sin dejar de mencionar que algunos autores tienen intereses de comercializar un equipo de sabores para predecir la salud. Si bien por lo pronto este estudio queda para revisión futura y analizar cuáles pueden ser los sesgos en dicho estudio y sobre todo valorar si ciertamente está influenciado por los intereses comerciales de las personas implicadas en esta investigación, es un parámetro curioso para predecir la gravedad frente a la COVID-19. También por otro lado volvemos al análisis de la noticia anterior, cuando pudimos haber visto noticias para otras enfermedades implicadas y sobre todo que las personas se interesaran tanto para detección, por ejemplo, o predicción de una enfermedad. De cualquier forma, pregúntate si tú eres una persona sensible para el sabor amargo, o sea, que no tolera tanto, por ejemplo, un café tan cargado o que no le gusta, por ejemplo, el chocolate amargo sin azúcar. Por si sí o por si no, pues si tú eres una persona que tolera mucho el café cargado y el chocolate amargo, pues protégete, sigue usando bien tu cubrebocas, usando bien tus manitas y mantén el distanciamiento social. Y si no soportas igual, cuídate. Queda para el futuro analizar si esta hipótesis es correcta, pero por lo pronto ahí tienes un dato curioso para tu semana. Y esas son todas las noticias que tenemos en
esta semana sobre el COVID-19. Si te gustó o aprendiste algo con este video, ya sabes que nos ayudarías dejando tu pulgar arriba. Si es la primera vez que llegas a estas noticias, pues suscríbete para que no te pierdas de los resúmenes, así como demás videos que podremos sacar durante el transcurso de la semana, y activar esa campanita de notificaciones para que YouTube te recuerde cuando salga un nuevo resumen. Comenta cuál fue la noticia más interesante para ti o comparte este video con aquella persona que también quieres estar informada sobre las noticias más relevantes de COVID-19 y también interesantes. Sin nada más por agregar, nos vemos la siguiente semana y recuerda, sigamos aprendiendo juntos.